Hoy compartiremos en Proverbios capítulo 21, el versículo 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Este es un proverbio hermoso que complementa el proverbio anterior. Pero aquí Dios nos está llamando a ser sabios, porque dice que en casa del sabio siempre hay riquezas y perfumes, lo que nos da a entender claramente que Dios sí quiere bendecirnos también con riquezas materiales. Aquí no está hablando de riquezas espirituales, está hablando de riquezas materiales, de bienes. Dios quiere que su pueblo, que sus hijos sean bendecidos y prosperados en todo. Y Él lo dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. De tal manera que si nuestra alma crece en sabiduría, podremos entender varias cosas. Número uno, el saber que las riquezas y los perfumes vendrán cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. Cuando entendemos que Dios ama al dador alegre y que Dios nunca pide algo para quitarle nada a nadie ni para despojarlo, sino sencillamente damos de lo que Dios ya nos dio. Es un reconocimiento y una adoración a Él. Cuando nosotros bendecimos la obra de Dios, somos bendecidos y prosperados, porque Él da medida remecida, buena y rebosante. Porque Él dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo verás. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el que es sabio sabe que el gran principio en las finanzas es este: hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. También dice, nadie puede servir bien a dos señores. O sirve a las riquezas y aborrece a Dios, o ama a Dios y aborrece las riquezas. Aborrecer es amar menos, es poner el lugar de las finanzas y de la economía en el lugar que corresponde. Nunca ocupan el primer lugar. El primer lugar lo ocupa Dios, sus mandatos y principios. De tal manera que el Señor quiere que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, pues Él es el dueño del oro y de la plata, y Él nos va a llevar de menos a más. Si nosotros aplicamos este principio, si nosotros entendemos el secreto del dar, cuando damos, sembramos, y cuando sembramos, cosechamos, pues también dice la Biblia, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Pero el que no siembra, pues no va a tener más semilla, ¿verdad? Y no hablamos aquí de la teología de la prosperidad. Estamos hablando de la bendición del dar. Porque cuando damos, siempre vamos a ser más bendecidos y prosperados en el área económica. Vamos a abundar. Y lo hemos visto. La segunda cosa o aspecto que debemos tener en cuenta es que dice que en la casa del sabio hay riquezas y perfumes. La persona que es sabia va a ser un buen administrador, va a tomar decisiones en el Señor, va a aprender de las experiencias pasadas, de las malas decisiones. La persona sabia no vuelve a caer en lo mismo.
¿verdad? Si antes se hicieron las cosas mal, hay que corregirlas, haya sido en la buena fe o en la mala fe. Pero si se hicieron en la buena fe y no salieron bien, también hay que aprender de esas malas decisiones. Hay que trabajar. Nadie va a obtener riquezas de la noche a la mañana. Hay que trabajar. Hay que ser honestos, leales, comprometidos. Hay que creerle a Dios. Hay que tener fe. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Así es que hay que trabajar fuertemente. Y de esa manera Dios bendice la obra de nuestras manos. Número 3, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Quizás tú dices, no me alcanza. ¿De dónde voy a ahorrar? Pero si nos proponemos ahorrar, vamos a entender y a saber que sí se puede. Pero se ahorra cuando hay una sanidad financiera, porque antes, bueno, usted puede destinar un pequeño ahorro, pero antes del ahorro hay que pagar las deudas. Habrá riquezas y buenos perfumes en la casa del sabio si no se tienen deudas. Y ese es un gran desafío para muchos o para todos, el no tener deudas, el no meternos con tarjetas de crédito. Definitivamente es muy fácil gastar, pero difícil luego pagar. El hacer préstamos de usura o a un alto interés, eso no es sabio. Dice que en la casa del tonto hay desperdicios. ¿Cuántas fuerzas se desperdician? ¿Cuántas cosas se desperdician? ¿Verdad? ¿O cuántas personas despilfarran sus alimentos? ¿Verdad? Tiran la casa por la ventana, como se dice coloquialmente, y no se administra bien. El Señor quiere que seamos libres de deudas. Y para esto tenemos que trabajar fuertemente y tener una planeación y pagar todas las deudas, no una, ni dos, ni tres, ni cinco, sino todas, para poder tener una sana economía y luego poder ahorrar. Y hay proyectos. Si tú no tienes deudas, porque ese sería el primer gran proyecto, pagar las deudas, pero si no las tienes, empieza a ahorrar para tu casa, a ahorrar para las cosas. No te endeudes, sino ahorra para luego comprar. Dios va a bendecir ese ahorro, lo va a multiplicar. Acabamos de hacer las exequias de una abuelita preciosa que crió a todos sus nietos, que trabajó vendiendo empanadas, haciendo tortas y pudo sacar a su familia adelante y ahorrar para la vejez. Y el Señor la bendijo con las mejores clínicas y se la llevó, se fue para la presencia de Dios, pero aún dejó dinero. No tuvo que pedirle nada a nadie en su vejez. ¿Estás ahorrando para tu vejez? Claro, nuestra vida está en las manos de Dios, pero Dios demanda que seamos organizados. ¿Estamos ahorrando para nuestra vejez, para nuestro cuidado? ¿Cuántos mueren y ni siquiera tienen un seguro funeral? ¿Cuántos mueren y dejan problemas a sus familias? Tenemos que pensar en esto. La Biblia dice
El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en los atrios del Señor, en la casa de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará y estará vigoroso y verde. Si nosotros sabemos hacer las cosas, tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Debemos orientarlos, guiarlos y proyectarlos hacia allá. Que Dios siempre nos guíe, nos dirija, nos ayude y que el Todopoderoso sea propicio, porque está escrito: no he visto justo desamparado, pero habla del justo y del sabio. No he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Pero por el contrario, el tonto, la casa del tonto, del imprudente, del falto de sabiduría, estará llena de calamidad, de problemas, de dificultades. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Y pienso que todos hemos aprendido en la vida grandes lecciones, pero lo más hermoso es no volver a repetir historias. Lo más hermoso es que si una vez nos equivocamos, no haya ni dos ni tres, sino por el contrario, que Dios traiga una sanidad espiritual, material, económica, financiera, porque Él bendice el orden. Él bendice nuestras vidas, también material y económicamente, porque el dinero también es espiritual. Cuando es consagrado a Dios y cuando se hacen las cosas en el orden de Él. Padre, muchas gracias porque tú eres el dueño de todo y nosotros solamente somos administradores. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres ordenados, organizados, planificadores. Ayúdanos, Dios eterno, a valorar todo lo que tú has puesto en nuestras manos, porque un día también daremos cuentas a ti por las finanzas. También, Señor, de todo lo que tú nos has dado daremos cuentas. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día nos guías a través de tu palabra. Nos guías, Señor, para que en nuestra casa hayan riquezas, Señor, y hayan perfumes, es decir, aroma grato en todo sentido. Gracias, Dios eterno, porque tú bendices, Señor, porque los cristianos no hemos sido llamados a la pobreza. No, los cristianos también hemos sido llamados a ser bendecidos y prosperados en todo. Señor Dios, te damos gloria a ti en Cristo Jesús. Amén y amén.